Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Agenda Mol TV, miércoles. Como ya saben, nos dedicamos a dar una mirada a lo que está ocurriendo afuera, ya a solo 2 días en esta oportunidad, de que se cumplan 2 años del conflicto que ha iniciado Rusia en Ucrania. Queremos seguir dándole mirada, por supuesto que vamos a hacer una cobertura durante todos estos días, porque nada hacía presagiar, nunca hubiéramos imaginado que esto iba a durar un año, se esperaba que fueran solo días. Durante todo este periodo hemos conversado con él varias veces, no podía faltar, estamos con él nuevamente, Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y concurrente en Ucrania, y el consejo y consejero del CIEUC de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Hola Bárbara, qué gusto saludarla. Parece mentira que hace un año ya que empezó este conflicto. Qué pena que siga. Qué pena que siga, parece serie además de nunca acabar, porque tal como lo comentaba, hemos conversado muchas veces, siempre apostando desde un inicio que fuera corto, pero las últimas veces ya no, y probablemente esa es la parte que más desalienta, no se ve un fin, ¿o sí? Sí, mire, las efemérides siempre llevan a reflexionar y a mirar cuáles son los mensajes que llevan consigo las conmemoraciones de esto, ¿no? Esta es una conmemoración triste de una extensión de un conflicto donde parecía que iba a ser una guerra de un sprinter de 100 metros y ha sido una guerra maratónica. Una guerra maratónica que no solo involucra a las dos a las dos partes iniciales, sino que involucra prácticamente a todo el mundo y a las grandes potencias. Y hoy día hemos tenido incluso otro mensaje respecto a una ya mayor participación o mayor diálogo en esto de parte de China, que podemos conversarlo. Pero esta es una efeméride llena de simbolismo, y llena de simbolismo donde hay discurso, hay viajes, y no debemos olvidar una cosa, que la gente está cansada. La gente que a lo mejor no lleva el poder o la decisión del poder está cansada porque veníamos saliendo de otra guerra, que era de la guerra de la pandemia, que fue una guerra grande, larga, que produjo muchas consecuencias económicas, sociales, morales en la población. Y era una guerra invisible, con un bicho que se metió en el cuerpo y en la mente de las personas. Y aquí ahora estamos en una guerra que pensábamos que iba a ser una guerra corta, como decíamos, cibernética, y se ha transformado en una guerra en un escenario tradicional, donde hay mucha muerte, mucha destrucción y mucho simbolismo que lo entienden quizás los gobiernos y los que toman las decisiones, y a veces no tanto la gente. Bueno, usted mencionó China. Inicialmente y durante mucho tiempo ellos han intentado mantenerse lo más al margen posible dentro de lo que se puede. Estamos hablando de dos de las potencias más relevantes en el mundo, China y Estados Unidos. En Estados Unidos hemos visto una intervención o al menos señales políticas mucho más potentes en los últimos días, con respuesta, por supuesto, desde Rusia. Sí, justamente, yo creo que cuando le digo que estas efemérides son llenas de simbolismo, llama mucho la atención que sea justamente en la conmemoración de un año o de esta guerra, eh, China lance una iniciativa global de seguridad, en la cual insta al diálogo y a la cooperación entre los países, y en otras palabras, sin nombrar la palabra paz, a la paz, que es una palabra que ha salido del léxico de la contemporáneo, de la política contemporánea. Entonces, me da la impresión a mí que estos símbolos tienen mucho que ver con el manejo del poder, con quienes están involucrados, cuál es el futuro del nuevo reacomodo estratégico en el mundo y cuánto influye cada uno en estas áreas de influencia que hace mucho tiempo que las están reconstruyendo. O sea, China se ha mantenido en el medio con una neutralidad y ha dado cuenta que es difícil de mantenerla. Y cuando palos porque boga y palos porque no boga, cuando va a parecer que se incorpora, por lo menos instando un diálogo, también surgen las críticas inmediatamente y surge la competencia con China y vemos cuáles son las propuestas de paz, si bien es cierto, no las hemos conocido propiamente. En estas últimas intervenciones de Estados Unidos, ¿cuánto presionan a China a salir de esa neutralidad o a tener que quizá dar algunos gestos? Bueno, bastante, yo creo que viene esto desde antes, ¿no? Por eso creo que hay que mirar un poco la historia, porque es clave para analizar estos acontecimientos. Y se ha dado cuenta usted que desde el inicio que nosotros hemos conversado, hemos hablado de la historia, cuánta importancia le ha dado Rusia a la historia, cuánta importancia le ha dado Europa a la historia, y ahora estamos viendo que también se hace historia con respecto a
este conflicto, que es un conflicto que no es solo cuando están en la línea de batalla, sino que tiene un antes y seguramente tendrá un después, ¿no? Entonces, creo que China inició en el año pasado, con el Congreso chino, inició una nueva era donde cambió algunos conceptos, hizo cambios importantes en lo que se refiere a su estrategia para situarse como un país clave en el mundo o el centro del mundo, como ellos mismos su nombre lo dice, ¿no? Y esa estrategia ha estado llena de simbolismos también en cuanto a cuál es su participación en el mundo y cuánto pretende tener una hegemonía o tener una presencia. Los detractores de China hablan de una hegemonía y los chinos propiamente de una presencia, porque el mundo digital, el mundo de hoy día, quizás la presencia es lo que caracteriza a este mundo para poder estar en el manejo de los asuntos internacionales. Creo que hoy día, si bien están actuando en el terreno internacional, se advierte claramente, tanto en los Estados Unidos, que es una potencia bastante mayor que China, ha demostrado a raíz de la pandemia justamente. El manejo de la pandemia, la situación de la pandemia y las consecuencias para la pandemia ha demostrado que Estados Unidos está mucho más arriba como potencia. China tiene un uphill trayecto, tiene que subir el cerro todavía mucho para equiparar a los Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que el desafío de estar presente con algunos fracasos que tuvo por el manejo de la pandemia y por haber sido acusado por la promoción de la pandemia, para darle respaldo a esa égida de Xi Jinping con el cambio, cambiaron el tema de la economía por la seguridad. Y la economía con la seguridad tiene mucho que ver con fronteras seguras, con darle bienestar a la población, alimentar a la población y la prioridad interna. Entonces, los Estados Unidos también. Los Estados Unidos sufrieron un embate muy fuerte en contra de lo que fue el estandarte de su posición internacional, que es el socavamiento de la democracia, la promoción de la democracia en Estados Unidos muy grande, y fue asaltado el Capitolio. Estados Unidos quiso de nuevo recuperar lo que es su impronta en el mundo de potencia rectora de la agenda mundial y de promotora de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y esa tarea tiene una contrapartida interna, que es la elección de los Estados Unidos, donde se esperaba algo distinto a lo que sucedió en las primarias, en las parlamentarias o en la elección de representantes de diciembre, y se ve verdaderamente un mensaje potente del gobierno para de cara a la política interna, a lo que está Estados Unidos no está en una situación muy bollante tampoco. Hay una tensión internacional, hay a punto de tener una recesión internacional en Estados Unidos mucho mayor que en Europa. Europa se ha manejado mucho mejor en eso, gracias al coraje de Europa y a la fortuna del clima. Creo que ha podido manejar estos temas que se amenazaban una recesión mucho más profunda y una crisis energética mucho más profunda. Entonces, creo que estos elementos de lo que ya han llamado los expertos la inwards looking policy, o sea, la política hacia adentro, que es una tendencia mundial de preocuparse primero de lo suyo, de ordenar la casa. Y este mensaje de ordenar la casa tiene su correlato en lo internacional. Pero ahora la pregunta que surge con una guerra maratónica es si lo que hay que hacer es ordenar el desorden o hay que reformular todo. Y ahí está la lucha por el poder. Bueno, en este caso de Estados Unidos, hablemos un poco de los últimos gestos, que no son menores, de Biden al reunirse con Zelensky, hacer una visita que, por supuesto, no cayó para nada bien en Rusia. Sí, yo creo que justamente es como una secuela de, si me permite, así un poco para darle una reseña a la gente que no es ni no está involucrada en la diplomacia ni en el día a día del manejo del poder, ¿no? Es como una secuencia de todas estas últimas situaciones que han sucedido, que parten con el globo chino, los simbolismos del cohete o del misil ruso que pareciera ser que no funcionó antes de la visita del presidente Biden a Kiev y del discurso del propio presidente Putin, que acuérdense que el año pasado no lo había hecho. Entonces, la iniciativa global de seguridad,
y una cantidad de la salida ahora de Rusia del tratado nuclear, de equilibrio nuclear, eh, la visita de Biden a Kiev tiene mucho que ver con eso, y incluso la manera como que se merodea, cómo se origina la visita en el secreto, en no saber, en la inseguridad si el presidente podía sufrir algún percance, se avisa en el último momento. ¿Y a quién se le avisa? A la autoridad rusa. O sea, ahí hay un elemento importante también. Es esta lucha de estar presente, de decir, yo no te dejo, Putin va a llegar hasta el final. Ellos deben haber tenido alguna información de cuál era el discurso que iba, lo central del discurso de Putin y de Rusia, que había que entenderlo en este contexto histórico, de transformarse en el país emblema de combatir la corrupción de Occidente, entre comillas, ¿no? Hay que ver el discurso, los términos del discurso, que tocó estos temas morales, los elementos morales de la agenda, los tocó Putin con una crítica a Occidente brutal, como siendo el país que es el ejemplo de la contención de la corrupción hacia el otro lado, ¿no? De la corrupción moral del mundo y de la estabilidad moral, y que Rusia nunca va a perder en, en el territorio y no va a perder una guerra. ¿Qué significa eso? Eso es la disuasión nuclear. El destino le entregó a Rusia ser un poder nuclear. Y ese poder nuclear, en un momento de desafío brutal en los simbolismos, de decir, yo soy el ejemplo para detener la corrupción de Occidente en las iglesias del mundo, en la cristianidad del mundo. Y segundo, me retiro del tratado nuclear, en el fondo me deja libre porque soy un país nuclear, amenazo que tengo poder y que no me van a vencer en el territorio, no me van a vencer en la batalla. Paremos ahí un segundo, porque en el fondo la noticia, lo que todos estamos mirando con preocupación es que ellos abandonan, suspenden este acuerdo de desarme nuclear que tenían con Sí. Estados Unidos. Entonces, esto de alguna manera, todos estos acuerdos que tienen relación al desarme nuclear o a la contención del poder nuclear, son una especie de garantía al mundo de que van a tener contenidas armas que por su alcance y capacidad podrían terminar exterminando parte importante de la población en cualquier lugar. ¿Qué significa que abandone este desarme nuclear? Bueno, por suerte en términos de impacto significaba mucho, pero en términos reales significa un poquito menos. Ya hubo declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia diciendo que esto no significaba que las consultas se terminaban. Ya las visitas se habían terminado con la pandemia, y recuerde usted que este es un tratado, el New START, de limitación, que fue firmado en el año 2010 de cara a las nuevas tecnologías nucleares que había y a los nuevos desarrollos de armamento nuclear, que tenía que ser renovado. Tiene que ser, es por espacios, porque es muy dinámica la situación internacional, entonces se guardan siempre la posibilidad de renovarlo de acuerdo a la situación. Ya había habido un interés de renovarlo en un momento, pero se postergó hasta nuevo aviso, en un contexto donde Estados Unidos, acuérdese usted, se estaba retirando de todas estas iniciativas. Estados Unidos se había retirado del tratado de misiles intermedios de largo alcance, del alcance intermedio mundiales. Este tratado tiene que ver con la cantidad de ojivas nucleares, que se establece un mínimo o un máximo de 1.500, y de lanzadores nucleares, que es a la mitad, a 750. Salirse de eso significa que no va a haber control. Sí, va a haber control porque todavía dice que Rusia dice que primero ellos no van a usar la fuerza nuclear salvo que se la apliquen a ellos. ¿Qué significa aplicársela a ellos? Aumentar el radio de la guerra, que la OTAN se incluya en la guerra. Y el momento si la OTAN entra a la guerra, obviamente que significa una presunción de que puede usar sus armamentos que existen, ¿no? O sea, el ideal es que exista el tratado. O sea, estamos yendo en retroceso a lo mejor en el escenario mundial. Pero eso también tiene una respuesta, que es el congelamiento de los organismos internacionales. Entonces, yo me felicitaría a lo mejor con esta iniciativa china de la Global Security, en el sentido de darle a lo mejor una oxígeno a las Naciones Unidas, ¿no? Que es Rusia la que violó flagrantemente la carta y ha producido que el orden internacional esté siempre
socavado, que la gente, eso es lo peligroso, que se está trasladando a la sociedad, está permeando hacia las sociedades, hacia los países, hacia esto que se llama el sur global, los países que no están en la toma de decisiones, este cansancio, esta desidia o esta anomia frente a esta situación que está sucediendo en el mundo, y tengan una tendencia, si lo hacen los grandes, sobrepasan el orden mundial, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, este estancamiento que había podría resurgir, ojalá, con estas efemérides, con estos hechos, que pueden ser muy negativos desde un punto de vista, pero que de alguna manera abren un camino de que la política es la que ha fracasado, no la diplomacia. Y eso es tremendamente importante. Otro tema que estuvimos mirando con mucha atención y ahora no hemos tenido muchas novedades o no lo hemos mirado quizá tanto. ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa con los países que eventualmente pudieron haber dejado de lado su neutralidad o que se mantenían fuera? Bueno, manifestaron intenciones de ingresar. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ahí se ve bien, me gusta la pregunta porque ahí se ve bien que si bien es cierto el conflicto de Rusia y Ucrania ha unificado a Europa y también reforzó a la OTAN, una OTAN que estaba muy dividida por el tema del desafío americano, de decirle a los europeos, inviertan ustedes más en su propia defensa, no voy a seguir dependiendo yo. Eso tiene alguna relación con que Estados Unidos era el America First hace 4 años atrás, que durante 4 años se empezó a retirar, y después con la asunción de Biden era America is back, está de vuelta. Y eso está de vuelta, la gente parece que se le olvidó. Estar de vuelta significa involucrarse, y involucrarse como potencia. Entonces, se ve aquí, en esa pregunta suya, el tema de la OTAN es que es una alianza transatlántica, ¿no es cierto? Está Canadá, Estados Unidos, está Turquía y la Europa Central, los países de Europa. Se ve también una diferencia de aproximación a esto. Dentro de la OTAN hay dos tendencias, que es la tendencia de negociar con Rusia, negociar en términos básicos, no tampoco entregar todo, ¿no? Pero hay una tendencia ya que se está gestando en ese centro, en ese ambiente. Y la otra es aniquilar a Rusia. O sea, es humillarla, aniquilarla. Eso es lo que yo le decía, desapareció del léxico la palabra paz. Y para que implementar la paz tiene que haber un sustento social. Es como para implementar la diplomacia tiene que haber un paradigma político o reglas políticas o referentes políticos importantes, parámetros de la política que es donde se puede implementar la diplomacia. Y ahí usted vio que en la OTAN, la Europa, más allá del ingreso de Suecia y Finlandia, que todavía no se ha materializado por unas aprehensiones de Turquía frente a Suecia, de apoyo a grupos subversivos y terroristas que ellos encuentran, y el tema de la importancia que están teniendo los países más del este de Europa, que los países tradicionales de la OTAN, que iniciaron y estuvieron involucrados en lo que es la historia del conflicto ruso-ucraniano, que son Francia y Alemania. Por eso hay que recordar la primera entrevista, yo estuve mirando la primera entrevista que hicimos los dos, y yo le hablaba de los acuerdos de Minsk. Y los acuerdos de Minsk eran del 2014. Y los acuerdos de Minsk eran Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Pero hoy día tenemos un conflicto donde está Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, y ahora pidiéndole el mundo a que China, que declara un mundo multipolar y democratización de relaciones internacionales, que busque una participación y que la está buscando. Ahora, la credibilidad de China es lo que está un poco con un signo de interrogación. ¿Cuánto se ha unificado el mundo en un sentimiento antichino después de una actitud norteamericana? ¿O cuánto el mundo está cansado de buscar un camino de entendimiento que a lo mejor lo está interpretando China, dejando de lado quizás, no sabemos todavía en qué contexto, esa neutralidad que ha demostrado hasta ahora? O sea, negociaciones directas y acuerdos políticos que dice China, le está dando ese marco que le digo yo a la diplomacia, ¿no? Acuerdos políticos le dan marco a la diplomacia.
¿Cuánto costo interno actual. tiene para Estados Unidos, en este caso Biden, cualquier tipo de intervención o, como dice America's Back, pensando en que ellos llevan mucho tiempo, han gastado miles de millones de dólares en intervenciones en distintos países que por lo demás han sido relativamente exitosas en la medida que están? Más encima hemos visto que una vez que se van, el retroceso es tremendo. Y es un costo que está asumiendo ese país en momentos que, por supuesto, al igual que todos nosotros, han sufrido bastante crisis, problemas económicos también tienen. Sí, yo creo que sí, pero es como, por eso le decía yo que son mensajes internos. Yo diría que a contestarle su pregunta tengo que empezar por el mensaje interno que hace Putin ayer al pueblo ruso, que hay encuestas de cuánto es el apoyo que tiene, cuánta, se está viendo que hay inmigración de rusos, etcétera. El orgullo nacional que se da, incluso con un dejo de romanticismo. Nunca hay que mirar la historia de Rusia también a través de su literatura y ver que todo esto romanticismo ruso está vigente, ¿no es cierto? Todos los grandes escritores rusos que representan eso. Por el otro lado está lo de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando dices back, tengo responsabilidades, pero obviamente que ahí está la sutileza, el tino, la capacidad que tenga de poder buscar el punto exacto para no poder seguir con esta catástrofe humanitaria que existe, el tema de las migraciones. Hoy día yo vi que hay una resolución de los americanos interna sobre migraciones muy fuerte, que va a traer mucha cola en el mundo, por lo difícil que es de cumplir esas normas para la migración, que pueden ser recordar otras épocas. Entonces, creo que el punto medio de política interna de los Estados Unidos para encontrar un camino frente a esta guerra que está transformándose casi en el diagnóstico, en un elemento de diagnóstico de quién maneja la situación internacional y cómo se maneja. Entonces yo creo que hay una indignación moral, es cierto, en el mundo, incluso en Europa, esa indignación moral ha permitido que haya una unidad frente al tema del conflicto. No sabemos cuánto en la población americana sea el tema del anti China ha unificado a los... Pero el apoyo a Biden es grande. Yo creo que el 40% tener después de 2 años con guerra, con recesión, con crisis alimentaria, con crisis interna, crisis migratoria en el mundo, creo que lo que tiene que buscar, lo que puede girar la balanza o lo que puede mover el péndulo o la línea de esto hacia dónde va, es quizás un movimiento social grande por la paz. Esto es lo que yo le decía. La paz hoy día no está en el léxico, está el vencer al enemigo, dejar ganar posiciones. Entonces pareciera ser que el tablero de ajedrez donde se seguía jugando esto entre Rusia y Occidente, ahora se incorpora el Go chino, el otro juego, que es el ganar posiciones, no matar al rey, sino que ganar posiciones. Entonces, esta lucha de poder o este equilibrio de poder busca que cuál es la solución. La solución hay que buscarla, pensar en las muertes, pensar en las ruinas, pensar en los desplazados, pensar en que Ucrania sea una nación verdadera y no sea sometida a otra nación, que el nacionalismo autoritario, que parece ser el que prima en Rusia, y la contrapartida del heroicismo patriota que opera en Ucrania, sean elementos que conjuguen una nueva posición, un nuevo momento, donde se busque la paz y salgamos de esta segunda guerra, porque la primera guerra de la pandemia es la que nos tiene a lo mejor ahogado a la población y nos tiene lleno de análisis, lleno de repetición de discursos. Por eso yo hoy día no me quise centrar en discursos, más bien, sino que en los simbolismos, en los mensajes y en lo que significa hoy día esta nueva aparición, que a lo mejor de China, que podría ser instar al diálogo, que pueden rechazarlo de partida. Es como se rechaza las peticiones de Putin de partida, ¿no? Hay sonrisas, sobre cómo puede él decir que es Occidente el que atacó a Rusia, etcétera. Pero por eso le digo que el fracaso de la política es la que tiene que hacernos pensar de que tiene que darle un espacio a la diplomacia, porque siempre
siempre estas cosas terminan en un acuerdo. Por eso yo empecé diciéndole que hay un antes de la guerra, que es un poquito mirar la historia, Minsk, y más adelante, y más atrás, y después mirar el cambio de posición que hubo frente a cuáles eran las peticiones de cada parte. ¿Se acuerda que era retrotraer todo hasta antes del 24 de febrero del año pasado? Y después cambió y era retrotraer antes de febrero del 2014. Entonces se va ampliando y la guerra se va haciendo maratónica. Y el tiempo, en una guerra, cuando se excede en el tiempo, el drama social es mucho más grande. Y Pablo, recomponer es más difícil. finalmente, ¿a qué tenemos que estar atentos? Estamos, ya lo decíamos, un par de días de que se cumpla este año. ¿Qué cosas podrían pasar en estos días? Yo creo que se podría estar fraguando a pesar de los discursos, a pesar de los discursos antisonantes y de exceso y de poder y de muestras de poder, se podría estar fraguando un alto el fuego. Todo hace predecir que la guerra va a ser larga. Yo no quiero decir que tengo la bola de cristal y todo, pero me hace pensar que el drama se puede transformar en tragedia, si es que ya no es tragedia. Entonces, pero cuando hablo de tragedia, es una tragedia mundial. Entonces, ¿qué es la Confederación Mundial? Y si no vamos para allá, si es desescalar el conflicto, que es lo que yo creo que se está buscando de parte, a lo mejor, de China, no sé, a lo mejor, no sé, mientras no veamos cuál es la propuesta. En el otro lado, Europa, yo creo que también hay diferentes maneras de mirar esto. Y si se trata de que no sea una tragedia de enfrentamiento nuclear, tenemos que buscar un alto el fuego y la paz y la negociación vendrá después, que podrá durar 10 años, 15 años y podrá ser de mínimo o máximo para uno o para otro. Bueno, vamos a quedar entonces. Van a pasar muchas cosas estos días, probablemente las vamos a estar cubriendo aquí en EMOL. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Ojalá no nos sigamos viendo tanto por este tema, que se termine una vez por Sí, todas. yo creo que ojalá, y yo hago votos porque entre la razón, estoy seguro que la mayoría de la población mundial tiene que empezar a pensar en la paz como el bien más a proteger y el bien que nos va a llevar por el desarrollo y no por el caos, ¿no? Que creo que la gente está asustada y cuando el temor se hace global, las reacciones pueden ser más peligrosas. Y yo creo que por ahí es donde hay que poner y volver a ese léxico de paz, diplomacia y de mayor entendimiento y cooperación en el mundo y no enfrentamiento. Tal cual. Pues muchas gracias, Pablo, que tenga un muy buen día. Nos vemos. Igual, Bárbara, mucho gusto. Adiós. Igualmente. Los dejamos invitados a seguir en estos días claves a propósito de que se va a cumplir un año el conflicto de Rusia-Ucrania con nosotros en emol.com.